Evangelio de agosto 13, 2013, Mateo 18, 1, 5, 10, 12, 14. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta en la cena de este Evangelio nuevamente parte de los discípulos y perfectamente nos muestra nuestras actitudes, la tuya y la mía. Probablemente. Los discípulos quieren saber quién es el más grande en el reino de los cielos. Una pregunta que pues básicamente es necia, porque obviamente el más grande es Dios, pero con una grandeza inmesurable. Probablemente ellos preguntaban de los demás. A Jesús esa pregunta no le gusta y les contesta de una manera fuerte, tomando a un niño, poniéndolo en medio de ellos y diciendo: les aseguro que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Está cambiando totalmente los valores, la perspectiva de ellos y también de nosotros. Actualmente los niños pues son considerados personas importantes y sobre todo en una casa, en la casa de ellos donde tenemos hijos, pues realmente los amamos en la mayor parte de las veces. Pero en el tiempo de Jesús, en la Palestina de hace 2000 años, un niño pues no contaba, no era importante, era simplemente ahí. Alguien que estaba ahí, casi ni alguien, no tenía derechos, no tenía ningún derecho político, no tenía ningún derecho civil. Simplemente se les iba cuidando porque sobre todo a los niños varones, cuando cumplían 12 años, pasaban a ser mayores de edad. Por eso es una respuesta muy dura de Jesús el poner un niño en medio de ellos y decirles que si no se hacían como un niño, no iban a entrar siquiera en el reino de los cielos. Y después dice una clave: el que se haga pequeño, el que se haga humilde como un niño, ese es el mayor de los en el reino. Y aumenta: el que reciba a un niño humilde, a un insignificante, en mi nombre a mí me recibe. Y vuelve a decir ahora una cosa más fuerte: guárdense de menospreciar a uno de estos, porque les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre. Si el ángel que cuida al pequeño ve el rostro del Padre Dios, pues qué tanto le costará al mismo Dios o al ángel darse cuenta si alguno de nosotros despreciamos a nuestros hermanos pequeños. Ahora bien, esto de los niños ya no es un ejemplo tan dramático para nosotros, porque como digo, ya la cultura ha cambiado. Para muchos los niños son realmente un tesoro. Sin embargo, por niño, Dios quiere llamar a los Anahuim. Anahuim en hebreo quiere decir los que son pequeños, los miserables, los pobres, los que nadie voltea a ver, los pobres de Israel. ¿Quiénes son ahora estos pobres miserables? Puede ser quizá un asesino, puede ser quizá un pordiosero, puede ser un adicto, puede ser aquel que más te molesta y te fastidia, aquel que realmente tú le puedas considerar un inútil, tú le puedas o yo le pueda considerar a alguien que no vale la pena, que es un tonto. Ese es como un niño, alguien que piensa que no tiene derecho
alguien que no espera nada, alguien que depende de Dios y de la caridad de los demás. ¿Y cuál es nuestra actitud con esos que nos enfadan, que a lo mejor por sus problemas nos dañan? Ciertamente no solamente los menospreciamos, sino que muchas veces llegamos incluso a odiarlos. Y Jesús nos dice, cuidado con menospreciar, ya no digas odiar, con hacer menos a uno de estos, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre todo el tiempo. Y luego nos pone este ejemplo tan hermoso de las ovejas. ¿Quién, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no dejará las 99 y va a buscar a la descarriada? Y si la encuentra va a tener más alegría por ella que por las otras. Y nos insiste el Señor, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. ¿Cuántas veces nuestra oración, cuando el malandrín se ha metido a robar a nuestra casa y nos ha hecho un daño de esos que realmente son molestos, no por la cuantía, sino porque es una cantidad pequeña y es más el daño que nos ha hecho? Y llegamos a dejar que nuestro corazón hierva casi en enojo. Y a veces sin pensar o inclusive pensando le decimos al Señor, Señor, castígalo, quítale la vida, hazle tal y cual cosa. A veces hasta podemos llegar a maldecir. Y hoy el Señor nos lo repite varias veces. Si no se hacen humildes como niños, no van a entrar siquiera al reino de los cielos. El que se haga humilde es mayor en el reino. El que reciba a uno de esos pequeños me recibe a mí, si lo recibe en mi nombre. Guárdense de menospreciarlos, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Y al propio Dios, el propio Jesucristo se encarnó para venir a buscarnos a todos nosotros, porque todos nosotros pecadores, que hemos cometido pecados mortales, somos también, podríamos caber en ese nombre de la de 99, no las 99, sino la que se fue descarriada, en ser pequeño para Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y nos llama también a esforzarnos por aceptar, especialmente a los pequeños, a los que no son molestos. El día de hoy les invito, hermanos, a hacer un esfuerzo. Empecemos con una oración pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, pero sobre todo nuestro corazón para aceptar a los más pequeños, no solamente a los niños, sino a los que se nos parecen miserables. Empecemos pidiéndole a Dios de corazón que Dios les bendiga abundantemente, pero hagamos todo nuestro esfuerzo en permitir a la gracia de Dios obrar en nosotros para recibirlos en el nombre de Jesús, para hacer buenas obras con ellos, especialmente por los más necesitados y quizá los más ofensivos para ti y para mí. Queridos hermanos, que Dios los bendiga.